Hola, vamos a hablar hoy de la CLN2 o lipofuscinosis seroide neuronal tipo 2 o enfermedad de Batten y un poco de la odisea diagnóstica y cómo sospecharla y cuáles son los signos de alarma. Yo soy Oscar Mauricio Spitia, neuropediatra de OMI y epidemiólogo en Bogotá, Colombia. Vamos a hablar un poco de los retos en el diagnóstico porque es una enfermedad que es rara y que es poco frecuente y que tiene manifestaciones que se pueden superponer con otras enfermedades diferentes. Comencemos hablando de la enfermedad de Batten, que es el conjunto de las lipofuscinosis esteroides, y es que es muy importante porque la enfermedad de Batten es la principal causa de demencia en niños y adolescentes, demencia entendida como pérdida de las habilidades cognitivas previamente adquiridas, con una frecuencia muy baja, no conocida por completo en nuestra región, pero se sabe que es baja, cerca de 0,1 a 0 a 1 casos por 100.000 recién nacidos vivos. Por lo tanto, es muy baja. Se estima que en Colombia y en la región es una incidencia similar a esta. Y se caracteriza por una triada de síntomas que en realidad es un grupo de cuatro síntomas que incluye la demencia, como se mencionó, las crisis epilépticas, que son principalmente entre los 2 y los 4 años, la pérdida de visión y la ataxia. Un poco de contexto para las personas que pudieran no ser médicas o no tener eh, este, este background. Entonces, el patrón de herencia de la CLN2 y de muchas otras enfermedades es autosómico recesivo. Eso significa que debo tener dos copias afectadas, dos copias alteradas del gen para que la enfermedad se produzca. Por lo tanto, el papá y la mamá, ambos, van a ser portadores de una copia anormal, pero eso no es suficiente para tener la enfermedad. Serán dos personas sanas, sin ninguna manifestación aparente. Esto nos da una probabilidad de el 0,25 o de 25% de tener un niño afectado, de el 50% de ser un niño portador, porque puede heredar uno del papá y uno de la mamá, pero no ambos, o un 25% de ser no afectado y no tener ninguna de los dos genes anormales. Sin embargo, pues es una probabilidad alta tener ambos con una variante patogénica, una variante anormal, siendo los dos padres portadores. Por eso en algunos países o en algunas familias y hogares deciden hacer estudios de portadores antes de pensar en una gestación, o incluso si ha habido alguna enfermedad autosómica recesiva, estos padres suelen hacer estudios de portadores para saber la probabilidad de que en un futuro embarazo pueda tener la enfermedad. Entonces el gen es un gen anormal que produce una proteína, en condiciones normales produce una proteína que se llama la tripeptidilpeptidasa. Esta proteína lo que hace es que degrada un material que se produce como un desecho que se produce en la célula, lo degrada y logra que se elimine. Sin embargo, en ausencia de esta enzima, este pigmento se acumula en el lisosoma y va dañando la célula. Como la enzima es deficiente, se acumula este lipopigmento y con el tiempo la célula, la neurona específicamente, eh, muere y genera un daño irreversible. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano, antes de que el daño irreversible se dé. Entonces, ¿cómo progresa? Generalmente comienza antes pues, de demencia y antes de todas las manifestaciones clínicas completas, comienza con un atraso en el lenguaje o un retroceso en el lenguaje. Puede ser que tenga habilidades previamente adquiridas, que el niño empezó a hablar y dejó de hacer lo que estaba haciendo, lo que sabía hacer. Posteriormente empiezan a aparecer crisis epilépticas o concomitantemente, como decía, entre los 2 y los 4 años. Y
con el tiempo, y no es mucho tiempo, pero rápidamente empieza a tener pérdida de habilidades en general, motoras, porque tienen ataxia, pierden habilidades motoras gruesas y finas, habilidades cognitivas, habilidades visuales y en general todas las habilidades que tenían. Estos niños, como signo de alarma, tienen atraso en el lenguaje. Más del 80%, prácticamente todos, tienen atraso en el lenguaje a la presentación. Atraso el lenguaje dado porque las primeras palabras no las han dicho a los 18 meses, porque las primeras frases de dos palabras no las han dicho a los 24 meses, o las primeras frases completas a los 36 meses no las ha logrado o nunca las logró. Y en cuanto a las crisis epilépticas, son no provocadas, o sea, afebriles sin causa, la mayoría entre los 2 y los 4 años, pero pueden ser más tardías en un fenotipo atípico, un fenotipo diferente que puede haber en Latinoamérica. También ocasionalmente pueden ser febriles, pero lo más frecuente es que no. Y generalmente son refractarias, o sea, son resistentes al tratamiento. Y pues se presentan otros síntomas neurológicos como la ataxia, que es inestabilidad, borrachera, imprecisión en los movimientos, espasticidad, que es aumento del tono, y movimientos involuntarios de otro tipo, mioclonos no epilépticos, distonías y otro tipo de movimientos. La CLN2 progresa de forma muy rápida y más o menos predecible porque comienza con atraso en el lenguaje. Aquí tenemos en el eje X tiempo, los años de edad, y acá en el Y pues, los síntomas. Comenzamos con atraso en el lenguaje y convulsiones. Aquí entre los 2 y los 4 años más o menos se presenta en general solo esto, atraso y convulsiones. La idea es que ojalá pudiéramos hacer el diagnóstico en este punto. Entonces hay que sospechar la enfermedad en un niño que tiene atraso del lenguaje y convulsiones. Y pues si tiene ataxia, más probable, o si tiene otras características que van sumando, pues es más probable. Sin embargo, la idea es que antes de que empiece a haber muchas manifestaciones, pues se pueda hacer el diagnóstico. Con atraso en el lenguaje y con convulsiones, podría sospecharse. Entonces va empezando a aparecer otros síntomas que aparecen prácticamente todos al mismo tiempo con deterioro visual, mioclonus, espasticidad, distonía, o sea, movimientos anormales, ataxia, deterioro cognitivo gradual, convulsiones que se hacen refractarias, se va haciendo más grave, pierde la marcha, ya tiene demencia, no deja ya deja de ser verbal, ya termina postrado con pérdida visual completa y mueren tempranamente sin tratamiento, o históricamente es lo que se ha visto. Por lo tanto, el diagnóstico es urgente antes de que haya una progresión irreversible. Acá se superpone una escala de severidad, que es la escala de CLN2, donde 6 puntos es normal, 0 puntos es que ya no hay ninguna de las habilidades de lenguaje y motora. Acá en estos primeros 2 a 3 años normalmente puede haber 6 puntos, o sea, la funcionalidad todavía está normal, pero rápidamente en los siguientes años cae esta escala y se pierde por completo las habilidades motoras y cognitivas en muy poco tiempo. Normalmente el diagnóstico se da aquí cuando ya está muy avanzado, tiene 2, 3 puntos, pero ojalá se pudiera hacer antes, cuando apenas tenemos atraso en el lenguaje y convulsiones de inicio reciente, que ahí todavía el score de motor y lenguaje podría ser cerca de lo normal y podríamos iniciar el tratamiento y detener o prevenir la progresión de la enfermedad. Entonces, esta es la escala que les decía, son 6 puntos, 3 del área motora y 3 del área de lenguaje. En el área motora comenzamos con que tiene una marcha normal y terminamos en que no puede caminar. Y en el lenguaje, con un lenguaje que es aparentemente normal, inteligible, claro, apropiado para la edad, hasta el punto en el que no hay palabras inteligibles. Entonces se suman esas dos escalas. eh, Comenzamos en 6, rápidamente cae. El pronóstico pues es muy, muy malo sin tratamiento porque caen muy, muy rápido.
Y vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, estos son una familia de niños con CLN2. Está Noah, que es el niño de 4 años, Lane y Emily, que tienen 2 años y medio para ese momento. Noah es el niño, ahí apenas acabó de cumplir 4 años. Whoa, you guys are silly. Se ve muy bien, pero a los 6 meses el niño está en este estado y ya perdió la marcha muy rápidamente, tiene unas convulsiones graves, se ve que tiene, Are you getting your cards out? Okay. se ve que tiene dificultades motoras, ataxia, tiene imprecisión en el movimiento, que es la ataxia, como borrachera, y tiene dificultades para el habla, en la que también el habla es atáxica, y pues ya no camina. Ya a los 6 años ya no habla, no camina, no ve, tiene gastrostomía y está postrado, está en un estado muy grave. Entonces eso no fueron sino 2 años de progresión. O sea, esto es rapidísimo. En el fenotipo clásico. En Latinoamérica hemos descrito un fenotipo atípico en el que la progresión es un poco más lenta, aunque no más leve. Sí hacen, finalmente pasan todas las mismas cosas, pero más leve, más tardío, perdón. Em, Todos los síntomas están presentes en más o menos proporción. Todos los niños o todas las personas con la CLN2 atípica tienen dificultades en lenguaje, cognitivas, atrofia cerebelosa en la resonancia. La gran mayoría tiene convulsiones, ataxia y otras anomalías comunes al fenotipo clásico, que se presentan más tarde. Entonces, las convulsiones se presentan en promedio a los 8 o 9 años, la ataxia también por cerca de esa edad, igual que la alteración cognitiva, digamos que se van presentando más o menos por esa misma edad. O sea, por un poco más tardío, más tardío, más tardío, algunos de los síntomas. Es más tarde que el fenotipo clásico, sí, pero tienen todos los mismos síntomas y finalmente se van a manifestar de la misma forma. Igual en la escala de score motor y lenguaje, va a ser más tardío la aparición de los síntomas, entonces va a ser un poco más lenta el descenso aquí en la escala, pero el descenso se va a dar si no se da tratamiento. Entonces el diagnóstico, los principios generales, bueno, ya los principios clínicos que ya decíamos, alteraciones cognitivas, convulsiones, especialmente mioclonías tempranas y alteraciones visuales y ataxia. Y en los estudios paraclínicos, pues en la resonancia que siempre se hace, vamos a encontrar atrofia del cerebelo y del cerebro. Este es un caso normal, sin la enfermedad. Este es un caso con la enfermedad en un estadio temprano, o en este caso puede ser en un estadio temprano, o en este caso es un fenotipo atípico, en el que se ve atrofia cerebelosa de algunas hiperintensidades aquí periventriculares y una leve atrofia supratentorial. Mientras que este caso clásico tiene atrofia global, supra e infratentorial y las hiperintensidades periventriculares muy marcadas. Casi todos los niños con CLN2 tienen atrofia cerebelosa. Algunos otros hallazgos como hipointensidad talámica, hiperintensidad periventricular, que son estas hiperintensidades que estamos viendo por acá. Y su progresión, la hiperintensidad, atrofia gradualmente presente. El otro punto, el otro eje central del diagnóstico es el electroencefalograma y la respuesta fotoparoxística en el electro.
El electro pues, es fundamental en el diagnóstico y en el manejo de la epilepsia. Puede comenzar siendo normal, con progresión, con alteración en los ritmos de fondo, actividad epiléptica, pero si se hace fotoestimulación con bajas frecuencias, normalmente la fotoestimulación es un procedimiento que se hace en la enfermedad, en la epilepsia, para evaluar la posibilidad de que haya respuesta fotoparoxística. En estos casos, en estos niños, la respuesta se da a bajas frecuencias, a 1 Hz o 2 Hz. Entonces es importante que en el laboratorio de epilepsia pues lo puedan tener como de rutina. Entonces, como vemos acá en un caso de CLN2 de nuestro hospital, tenemos descargas punta y onda cuando se induce la fotoestimulación, ¿sí? Que no estaba antes de la fotoestimulación. A bajas frecuencias, esto es a 2 Hz, que acá se hace sincrónico. ¿Y qué otro problema hay? Pues visual. La degeneración de la retina se da por el mismo daño lisosomal que ya habíamos mencionado. Em, por lo tanto, se debe hacer seguimiento con 3 tipos de estudios y además del seguimiento clínico por oftalmología. El seguimiento con los potenciales evocados, el electroretinograma para ver cómo la electricidad, digamos, de la retina. Y la tomografía de coherencia óptica para ver la estructura de retina y nervio por la degeneración anatómica que puede haber en la enfermedad. Cuando ya está el índice de sospecha, digamos, en el caso en el que hay convulsiones de reciente inicio y retraso en el desarrollo, solo con eso está justificado hacer el estudio enzimático de la actividad de la enzima tripeptidilpeptidasa 1. Esta enzima, pues, es la causante última de la enfermedad y su deficiencia produce los síntomas característicos. Se puede hacer en papel de filtro, es muy estable. Entonces, digamos que puede ser muy accesible para todos en diferentes regiones, incluso en regiones apartadas, tomar la muestra y remitirla a un laboratorio de referencia. Y esto complementado con la secuenciación del gen de CLN2, que se llama el TPP1 o tripeptilpeptidasa 1, que está en el cromosoma 11. Recordemos que es autosómica recesiva, por lo tanto requiere 2 alelos en trans, o sea, en los 2 cromosomas, para poder decir que la enfermedad está confirmada. Por otro lado, una herramienta muy útil que estamos utilizando es el panel genético. El panel genético nos permite estudiar múltiples enfermedades al mismo tiempo en un solo estudio de forma paralela, dado que muchas enfermedades son muy similares y podrían manifestarse de la misma forma y uno en las fases tempranas no puede diferenciarlas. Entonces, la idea es que podamos avanzar y que el niño se beneficie y que rápidamente podamos hacer un diagnóstico y comenzar un tratamiento específico si es que lo hubiere. El panel genético está justificado en caso de crisis o ataxia, crisis epilépticas o ataxia de etiología desconocida en un paciente con retraso en el desarrollo psicomotor. Solo con eso se justifica hacer un panel genético, sobre todo si uno, mejor dicho, si uno tiene una epilepsia rara, una epilepsia que no cuadra, una epilepsia que tiene algo más, probablemente se justifica hacer un panel genético. Si una epilepsia con alteraciones visuales o con alteraciones cognitivas o con un cuadro progresivo, degenerativo o característico, pues se justifica hacer un panel genético. Entonces, la recomendación en el consenso de diagnóstico y tratamiento, en el consenso colombiano, del cual hicimos parte, es que en pacientes pues, con manifestaciones clínicas entre los 18 meses y 5 años, aunque puede ser antes o hasta los 7 años, que la mayoría de ellos tiene crisis y que cuando hay fenotipo atípico evoluciona más lentamente, la recomendación es esta. Si tiene eh, menos de 4 años o en los fenotipos atípicos hasta los 7 años, que empieza a tener convulsiones sin una causa conocida, sin una causa clara, o que empieza a tener trastornos de movimiento o ataxia, y que además la resonancia soporta el diagnóstico con los hallazgos que dijimos, atrofia cerebelar o cerebral o hiperintensidad de la sustancia blanca.
o que el electroencefalograma tenga la respuesta fotoparoxística que describimos, o cambios de retinopatía en el OCT o electroretinograma, se justifica hacer el estudio de panel genético de epilepsia. Paralelamente se puede hacer o se puede hacer alternativamente la actividad enzimática de TPP1, incluyendo también la de PPT1, que es otra lipofuscinosis, la CLN1, que es un cuadro muy similar. Si se va a hacer la actividad enzimática de TPP1, hacer PPT1 de una vez, hacer las dos al tiempo. En todo caso, para hacer el diagnóstico se requieren las dos cosas, la actividad enzimática y las dos mutaciones en trans explicativas. Con esto, pues se llega a un diagnóstico de CLN2. Entonces, el diagnóstico es con la clínica, los apoyos paraclínicos, con la actividad enzimática y molecular, y debe ser muy temprano, según el consenso de expertos de 2016 en CLN2. ¿Qué retos tenemos? Pues el diagnóstico debe ser muy temprano. Y hacerlo temprano no es fácil, porque es una enfermedad que progresa rápido y que, como les digo, no parece que sea grave al comienzo, ¿sí? No parece tan grave, pero rápidamente nos va mostrando que sí es muy grave. Hay muchas causas de etiología, de causas de características similares, y son raras, hay pocos centros especializados. Las presentaciones pueden ser muy diversas, y nos llevan al mismo fin, y a veces diferenciar si hubo pérdida o no en ciertas habilidades cognitivas o motoras no es tan fácil porque se requieren pruebas neuropsicológicas complejas a veces. Entonces, ese es uno de los retos, pero debemos estar más sensibles a poder evaluar esas características diferenciales y poder saber si los niños tuvieron cambio o no tuvieron cambio. Y si nos parece sospechoso que esté teniendo atraso en el desarrollo en un niño que tenga convulsiones, así no sea todavía refractaria a la epilepsia. La idea de todo esto de sospechar y de pensar tempranamente es que el atraso entre los síntomas y el diagnóstico se debe reducir. Los primeros síntomas clínicos generalmente aparecen cerca de los 35 meses. Las primeras convulsiones aparecen un poco más tarde, pero la edad del diagnóstico es más o menos en los 54 meses. Por lo tanto, hay un atraso de 21 meses en el diagnóstico que no debería pasar. Las convulsiones es un punto de alerta mucho más evidente que hace que el diagnóstico sea un poco más sospechado. Sin embargo, con otros síntomas clínicos como ataxia o como atraso o retroceso, siempre el retroceso en el desarrollo es anormal. Con esto pues debemos empezar a pensar que sí podría tratarse de esta enfermedad. En resumen, la resonancia, atrofia cerebral y cerebelosa, el electro con fotoparoxismos a 1 a 3 ciclos por segundo, la actividad, el laboratorio anormal de la TPP1 o el estudio molecular y el estudio molecular anormal, y la evaluación con las escalas eh, específicas de CLN2 son fundamentales en el seguimiento y diagnóstico. La CLN2 tiene muchas caras. Tenemos la cara atípica, donde vemos ataxia, aumento del polígono de sustentación, dificultades motoras, cognitivas. Esta es la cara en la cual todavía no tiene clínica, Eso, ahora ven para allá, Lisa. Eso. en el caso presintomático. Entonces, esto también para decir que los casos que tengan hermanos o hermanas deben estudiarse esos hermanos o hermanas porque también pueden estar afectados y podrían beneficiarse del tratamiento presintomático, o sea, antes de que inicie la clínica, como es el caso de esta niña. O esta es la cara más dramática, donde está el fenotipo clásico más severo. Entonces recordemos estar alerta a signos de alarma tempranos, especialmente del neurodesarrollo. Debemos sospecharlo y solicitar la tripeptidilpeptidasa 1 muy tempranamente. Siempre que haya una epilepsia con otras cosas raras, ataxia, alteraciones del lenguaje o del desarrollo, eh, debemos sospechar en la enfermedad. Y recordemos que la CLN2 progresa rápidamente, por lo tanto el diagnóstico temprano es fundamental.
Muchas gracias.